Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a aprender a cómo utilizar el equivalente de Thevenin para analizar circuitos eléctricos. El equivalente de Thevenin nos dice que podemos simplificar toda una red compleja de circuitos a un circuito sencillo en serie con una fuente de Thevenin, una resistencia de Thevenin y la carga que nosotros deseamos analizar. Esto con el propósito de realizar un análisis parcial de la carga. Es decir, nosotros queremos saber cuánta corriente, cuánto voltaje consume o cuánta potencia está absorbiendo. Para entender cómo obtener el equivalente de Thevenin, a continuación vamos a resolver un simple ejercicio. Por ejemplo, digamos que queremos analizar qué es lo que sucede específicamente con este elemento del circuito. A nosotros no nos importa lo demás que hay en la red. Nosotros queremos saber cuál es la potencia, voltaje y corriente que consume nuestra carga. Entonces tenemos que hacer que toda esta red se convierta en un circuito equivalente en serie, donde vamos a conectar este circuito y vamos a analizar qué es lo que sucede con él. Para esto vamos a tener que obtener la resistencia y el voltaje de Thevenin. La resistencia de Thevenin se obtiene simplemente desconectando el elemento que queremos analizar del circuito y apagando nuestras fuentes independientes tanto de voltaje como de corriente. Las fuentes dependientes se dejarían encendidas. Entonces, para este circuito hacemos que la fuente de voltaje sea un cortocircuito, es decir, un cable. Dejamos los demás elementos igual, se quita la fuente de corriente. Y para obtener la resistencia de Thevenin, lo que tenemos que hacer es obtener la resistencia equivalente. La resistencia de Thevenin va a ser igual a 2 más 3 kilo ohms, que nos va a dar un total de 5 kilo ohms. Ya tenemos 5 kilo ohms. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obtener el voltaje de Thevenin. Para obtener el voltaje de Thevenin, lo que hay que hacer es de igual forma desconectar el elemento que queremos analizar del circuito y encontrar el voltaje de circuito abierto cuando quitamos este elemento. Para ello nosotros podemos hacer uso de las técnicas que aprendimos en nuestro curso de circuitos eléctricos. En este caso, como tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente, para no complicarnos la vida vamos a utilizar la superposición. Entonces, vamos a desconectar esta fuente de voltaje, la vamos a hacer un cortocircuito. Como va a ser un cortocircuito, esta resistencia va a quedar en paralelo con la fuente de corriente. Como podemos observar, nosotros ya quitamos el elemento y apagamos esta fuente y únicamente dejamos la fuente de corriente. Ahora tenemos que encontrar el voltaje de circuito abierto, que va a ser igual a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Encontrar este voltaje en este circuito es bastante sencillo, pues como tenemos un circuito abierto, la corriente que fluye para acá es cero. Como no hay corriente, la caída de voltaje a través de esta resistencia va a ser igual a cero. Entonces, el voltaje que tenemos en este punto va a ser igual al voltaje que tenemos en esta resistencia y en esta fuente. Para encontrar este voltaje, vamos a tener que multiplicar la corriente que sale a través de esta fuente por la resistencia, es decir, aplicamos la ley de Ohm, donde el voltaje de circuito abierto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3, que son miliamperes, por 2 por 10 a la 3 kilo ohms, lo cual nos va a dar igual a 4 volts. Ya tenemos la contribución de una de las fuentes. Ahora vamos a encontrar la contribución de la otra fuente. Para esto, ahora vamos a hacer que esta fuente de corriente sea un circuito abierto y desconectamos el elemento. Bien, ahora tenemos que obtener el voltaje de circuito abierto. Como podemos observar, debido a que todo el circuito está en serie y deberíamos tener la misma corriente idealmente, como tenemos un circuito abierto, la corriente que fluye a través del circuito pues es nada, es prácticamente cero. Y como no hay caída de voltaje a través de ninguna de estas dos resistencias, el voltaje del circuito abierto va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, para este caso, el voltaje es 4 volts. Bien. Ya que tenemos la contribución de ambas fuentes, podemos obtener el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin simplemente va a ser el voltaje total que existe aquí con este elemento desconectado. Ya utilizamos superposición para obtener cada voltaje por separado. Entonces, nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a la suma de ambos. El voltaje de Thevenin es igual a 4 más 4, que va a ser 8 volts. Aquí tenemos 8 volts. Ya tenemos toda la red simplificada. Entonces ya nada más conectamos el elemento y podemos analizar sus características. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado bastante y que hayan aprendido algo nuevo. Les enseñamos en forma resumida cómo se obtiene el equivalente de Thevenin para un circuito para poder simplificar mejor el análisis de cualquier elemento que quieran analizar de la red. Ya saben que si les gustó el video, le pueden dar like, suscribirse y dejarnos un comentario aquí abajo, que próximamente vamos a estar subiendo más contenido. Hasta luego.